Boa tarde, sejam bem-vindos. Temos connosco hoje o escritor Henrique Vila-Matas. Quero desde já pedir desculpa porque estava prevista a presença da artista visual Dominique Gonzalez Foster e o livro de que vamos falar aqui hoje e que acaba de ser lançado, acaba de ser publicado em Portugal, o Marienbad Elétrico, que é uma edição da Teodolito e que tem tradução da Maria Manuel Viana. Resulta de uma já longa colaboração entre o Henrique Vila-Matas e a Dominique Gonzalez Foster, que já vem de alguns anos e que inclusivamente passou aqui pelo Festival do Estoril. Há um episódio que é aqui relatado de um encontro, porque o Henrique e a Dominique estiveram ao mesmo tempo no festival há alguns anos. A Dominique já esteve várias vezes, esteve nesse ano e depois no ano seguinte fez parte do júri e fizemos uma retrospectiva dos seus filmes em várias sessões que ela foi acompanhando. Hoje também no final da sessão vamos ver os filmes que ela fez depois disso. Dessa primeira vez que se encontraram aqui, um pouco como acontece a história de colaboração que eles vão tendo, de uma forma muito espontânea. A Dominique chegou mais ou menos à hora do almoço, o Henrique tinha chegado nessa manhã e quando estávamos a almoçar e no meio das conversas gerou-se um enorme entusiasmo para irmos visitar o hotel onde o Wim Wenders tinha rodado O Estado das Coisas. E o Henrique também fala disso aqui, entre muitas outras coisas. Obrigado, Henrique, por estares aqui connosco. Obrigado. Voy a hablar en italiano, no, en español, que penetre, catalán. Espanhol? Todos entendem. Espera. Bueno, el libro se puede explicar partiendo de Dominique Bourgois, que es la editora francesa de esta edición, ¿no? Esta. Que me hace el encargo de un libro sobre Dominique Gonzalez Foster, que hace 8 años que es amiga mía, con motivo en realidad de una exposición que ella prepara, una exposición antológica que ella prepara en el Pompidou de París. Y por tanto el encargo que me llega de Francia es un libro para esta exposición sobre la obra de Dominique Gonzalez Foster. Que era esta exposição que esteve no Beaubourg. Ella decidió que, puesto que era una retrospectiva, iba a cambiar las fechas de su vida, ¿no? Empieza en el 87 y termina en 2058. En parte el 87 es el año en que nace Marcel Duchamp, por ejemplo, ¿no? Pero también es el año en que hay la exposición universal en el Palacio de Cristal de Londres, en el Palacio de Cristal de Madrid, donde se expone por primera vez en un palacio de cristal que estaban de moda entonces, entre otras cosas, a filipinos desnudos que venían de una etnia y los muestran como si fueran animales en Madrid, y se produce un escándalo por parte del embajador de Filipinas. Y bueno, ella sitúa en el 87 el comienzo de su biografía. Y vuelvo al encargo de la editora, de Dominique Bourgois. En principio pensé en decir que no lo iba a hacer porque no veía cómo abarcar un libro sobre la obra de Dominique, que es muy amplia y no la conozco toda. Y luego lo estuve pensando un tiempo y me di cuenta de que era una propuesta que en el fondo me interesaba hacer mucho, podía pasármelo muy bien
si narraba cuál era la historia entre los dos, el por qué llevábamos 8 años conversando en Madrid, en Estoril, en Lisboa, en Barcelona, en París sobre todo, por qué nos encontrábamos en París en el Café Bonaparte y durante una hora aproximadamente intercambiábamos entre nosotros ideas que teníamos acerca de lo que estábamos haciendo en aquel momento. Ella me contaba qué estaba preparando, yo le contaba lo que estaba haciendo y había una corriente de influencias en lo que nos explicábamos. En general lo que ocurría es que ella me comunicaba por mi trabajo y por el trabajo suyo y por el arte en general un entusiasmo enorme. Y los encuentros con ella habían sido siempre enormemente positivos, creativos, estimulantes. Como duraban siempre poco tiempo, yo memorizaba todo lo que me había dicho ella, porque pensaba que detrás de todo lo que me había dicho había mensajes en clave, cosas en las que yo tenía que trabajar, tal vez para la instalación que ella preparaba en aquel momento y que me contaba que preparaba. Por ejemplo, me contó la exposición que iba a hacer en la Tate Modern de Londres, que era una exposición sobre el fin del mundo, y yo entendí que yo iba a ser un colaborador de esta exposición. Toda la relación con ella se funda, como tantas veces pasa con las relaciones humanas, en una serie continuada de equívocos. Por ejemplo, ella me envió lo que iba a hacer en la Tate de Londres sobre el fin del mundo y yo todo lo que me escribió ella lo coloqué dentro de la novela que escribía entonces, Dublinesca, también publicada en Teodolito, o en Teodolito, ¿no? Sí. Sí. La incluí en Dublinesca, cambiando algunas cosas. Y cuando Dominique leyó Dublinesca, pensó, caramba, que es increíble porque se parece mucho a lo que yo le escribí. Bueno, cuando estrenó El fin del mundo en Londres, en un Londres lluvioso, bueno, que pertenece al diluvio universal, fui con Paula de Parma a Londres para ver una exposición en la que yo creía que todo lo que yo le había recomendado que hiciera estaría allí. O sea, que yo formaba parte de los creadores de aquella exposición y me encontré que no había nada de lo que pensaba. Pero una de las cosas que yo había colocado en Marienbad, en Dublinesca, era una banda de jazz híbrido, que aún no sé lo que significa, que tocaba piezas de jazz híbrido y se llamaba Marienbad Eléctrico. Y me gustaba tanto la idea de una banda de jazz que se llamara Marienbad Eléctrico, la posición obvia entre un sitio como un balneario, Marienbad, tan aburrido y tan clásico y tan enfermo y tan europeo decadente, con algo totalmente eléctrico y absolutamente brillante. Y este título era el que les decidí para el libro. Ya el primer equívoco nació cuando Laura García Lorca, la sobrina del poeta Federico García Lorca, a la que conozco desde hace muchísimos años, me dijo que una instaladora francesa, Dominique González Förster, quería que hiciéramos una colaboración mutua entre los dos en la casa de Lorca, en la casa de Granada de Lorca, que se preparaba una exposición entre muchos artistas y ella había pedido que yo colaborara con ella. Entendí mal, ella no sé lo que quería, pero no me pedía que colaborara. Le dije a Laura García Lorca que por mi parte lo que podíamos hacer Dominique y yo, era poner un piano, el piano de Lorca, en el jardín y que viniera Lou Reed a tocarlo. Y bueno, finalmente cuando fui a Granada no estaba ni Lou Reed ni el piano en el jardín, pero conocí a Dominique González Förster. Y el encargo fue beneficioso para mí porque en el fondo es el libro que creo que con mayor libertad del mundo he escrito.
es el libro más libre que he escrito. ¿Por qué? Pues porque estoy yo tal como quisiera haber estado en los libros, es decir, sin pensar en ningún aspecto industrial del libro, comercial, de alguna forma, haciendo exactamente lo que, uniendo haciendo todo el juego de asociaciones que normalmente hago de una forma más restringida, asociaciones de todo tipo entre las cosas, siempre con el fondo de la película Marienbad, el año pasado Marienbad, la película del año 62, esa película que batió récords de incomprensión, la película que menos comprendida ha sido en toda la historia del cine. Esa película yo la vi unas 17 veces o 18, cuando salía del colegio, iba por el Paseo de Gracia de Barcelona y un acomodador que era amigo de mi familia me dejaba entrar. Yo entraba a ver un trozo de la película para ver si la entendía y jamás la entendía. Entonces entré en una crisis importante porque tenía 16, 17 años y pensé, si no entiendo esto es que soy idiota, tengo que entenderlo. Cada día iba a verlo y no lo entendía. Un día, muchos años después, conocí a Rolf Greyé en una comida, en un almuerzo en Barcelona, y le conté esto que les acabo de contar a ustedes. Y Rolf Greyé me dijo, ¿y ahora la entiendes, la película? Y entonces ahí pensé que tenía solo dos opciones y preferí ser espontáneo y sincero y dije, no, sigo sin entenderla. Y Rolf Greyé estalló en una expresión de júbilo enorme porque había sido siempre su objetivo, que el film no se entendiera. Exactamente, su pretensión era que fuera, y lo dijo en sus memorias, un juego absoluto que permitiera a los espectadores entender lo que quisieran, que es lo más interesante de esa película, que cada cual ve lo que quiere ahí. Y por este lado conecta con Duchamp. Y de Duchamp pasamos otra vez a Dominique González, que era una admiradora también de Marienbad, del film. Y la relación que tenemos y que teníamos y tenemos Dominique y yo se parece mucho a la relación que tienen los dos protagonistas de la película, el año pasado Marienbad. Como ustedes saben, hay una mujer que es Delphine Seyrig y un actor, un hombre, que se acerca en el balneario a la mujer y le dice, usted y yo el año pasado en Marienbad tuvimos un asunto entre los dos. Y ella le contesta siempre, no lo recuerdo. Y esto se repite muchísimas veces en el film. Y poco a poco se va viendo que hay dos mundos paralelos que en realidad no se tocan. Y no es extraño porque la película está basada en la novela de Adolfo Bioy Casares, de La invención de Morel. Y un poco la relación entre Dominique y yo es la de dos planos distintos. En La invención de Morel hay un hombre en una isla que ve una película, pero no sabe que es una película, sino que cree que son habitantes de la isla y piensa que están ahí, pero no están ahí, están en otra onda, en otra fase. Y de esta relación también empecé una investigación sobre el film y sobre la novela, la adaptación de Bioy Casares, y lo fui conectando con todo, por ejemplo, con el Café Bonaparte, que es el sitio donde nos encontramos más, en París, y donde descubrí que Juan Ramón Ribeiro, por ejemplo, el escritor peruano, pasaba horas con vasos de vino contemplando lo que sucedía en la calle. Y en libre asociación he ido juntando todo lo que venía a cuento, o no, al estilo como modelo, porque siempre necesito tener como modelo un libro de otro, aunque luego lo que hago no se parezca a ese libro, pero siempre tengo un modelo para no perderme. Después resulta que me pierdo y me alejo del libro, pero el último libro que he escrito, por ejemplo, el libro que he tomado como punto de partida, es uno mío de hace 30 años. O sea que en esto he mejorado porque es a mí mismo al que tengo ahora como modelo. Pero en todo caso, fui conectando todo esto y trabajando en este libro en el que he podido explicar todo lo que deseaba. Creo que en realidad lo que ocurre es que se ha de leer también el libro porque suceden tantas cosas y está todo tan trabado
que es un libro que exige ser leído. En esto creo que coincido con Lobo Antunes cuando le preguntan de qué trata el libro. Se puede decir muchas maneras de qué trata el libro, pero una de ellas es de todo lo que se dice en el libro, contestaba Lobo Antunes. Y nunca mejor dicho en este libro, porque resulta que se habla de todo lo que me interesa. Y el punto de partida, en todo caso, es un libro que quizás conozcan, Nadja, de André Breton. Me gustaba mucho este libro, que tampoco entendí nunca mucho, que me encantaba porque tenía estas fotos totalmente malísimas de París, de un boulevard, fotos tomadas como sin interés, y había unas cuantas solo, con un pie de foto. Y en este libro conseguí que hubiera unas fotos también un poco en blanco y negro y sin excesivo interés, pero que había una frase del libro debajo que pretendía orientar al lector sin orientarlo en realidad, ¿no? Pero que se parecía mucho a Nadja, este relato sobre esta mujer maga que circula por las calles de París, que era figura de los surrealistas. Y bueno, ahora es el momento de que me preguntes algo malicioso, quizá, porque... Agora, aproveito porque os livros, as várias edições que eu já vi, portanto, é esta que é a primeira que resulta do pedido da editora Lucienne Bourgois, em que temos uma imagem de uma das personagens que a Dominique encarna numa espécie de espetáculos performance que ela faz e que também fez nesta exposição Este é Klaus Kinski. Aqui é o Klaus Kinski no filme do Werner Herzog. A portuguesa que acaba de sair hoje tem uma imagem do Esplêndido Hotel, que foi a exposição que ela teve no Palácio de Cristal em Madrid, organizada pelo Museu Reina Sofia. Nesta também tiveste uma participação muito grande. Sí, porque del Espléndido Hotel viajó Dominique a Barcelona para contarme su exposición del Palacio de Cristal, y al principio me hablaba, creo que de Filipinas, pero sin explicarme nada más. Yo tomaba nota y pensaba que era sobre Filipinas toda la exposición, y poco a poco me fui dando datos, y uno de ellos era la creación de un hotel llamado Splendid, en el que solo habría una habitación, un hotel con una sola habitación. Y bueno, entonces ella me habló de un hotel que hay en Kabul, en Afganistán, que se llama One, porque solo tiene una habitación y que existe realmente. Y yo pensé, una vez más, equivocándome, que tenía que participar en la exposición, y le dije, Espléndido Hotel es como una mención del poema de Rimbaud que habla del Espléndido Hotel. Y entonces, no sé, cuando descubrí que los filipinos expuestos desnudos en Madrid en 1871 eran uno de los motivos que iba a salir en la exposición, se me ocurrió que en la habitación única, Dominique tenía que poner, en la habitación única del Hotel Splendid del Palacio de Cristal de Madrid, tenía que poner a Arthur Rimbaud desnudo. Y en esto me basaba en una alucinación que tuve en París a la entrada del Pont des Arts. No es una alucinación porque lo vi, y Paula de Parma me dijo que efectivamente eso estaba allí. Eso era Rimbaud. Nosotros vimos a Rimbaud apoyado en el Palais des Arts, en el Pont des Arts. Era como, juraría que era un joven francés drogadísimo. Para nosotros nos llamaba muchísimo la atención lo pasado que estaba, ¿no? Pero era idéntico a Rimbaud. Entonces, pues yo se lo comenté a Dominique, y ella se mostró entusiasmada con la idea que hay detrás de esto, que la idea estaría en que los escritores muertos aparecen en lugares insólitos en la Tierra y no los ven normalmente, pero están ahí y aparecen y desaparecen. Y yo tuve la suerte de ver a Rimbaud en París de repente ese día. Y a partir de ahí Dominique empezó a hacer también, o ya hacía,
apariciones y desapariciones de personajes. La primera que hizo fue la de Edgar Allan Poe. La hizo en una biblioteca de París, en una exposición de Philippe Parreno, totalmente transformada en Edgar Allan Poe, que ni siquiera la conocí yo cuando me envió la foto, con un bigote, completamente el pelo chafado. Estaba detrás de una biblioteca que, si alguien se apoyaba en la biblioteca giraba y aparecía Dominique convertida en Poe, Edgar Allan Poe. Y después se volvía a la biblioteca y tú habías visto y no visto a Poe. Y desde entonces ella se dedica a apariciones y desapariciones también, o ya lo hacía. En todo caso, mi visión de Rimbaud en París permitió que hubiera esta conexión entre los dos este día. Después, cuando fui a ver la exposición de Palacio de Cristal, no estaba Rimbaud desnudo en la habitación única. Pero cuando hizo ella la retrospectiva del Pompidou, en la que incluyó otra vez el Hotel Splendid, que es la foto de portada del libro de Teodolito, fui a París a ver la exposición y Dominique me comunicó, como una parte más del trabajo en común, que no existe como trabajo en común, pero que está ahí, me comunicó que había una habitación única en el Pompidou y que solo tenía yo la llave, y me dio la llave. Bueno, entonces cuando me quedé solo y Dominique ya se había ido, mirando un poco a la gente que veía la exposición, me di como mucha importancia, porque de repente, mirando a todo el mundo, abrí la llave, abrí la puerta para ver qué había detrás de la habitación. En realidad, esta habitación fantasma, que era la 19, ya salía en una película que Dominique me había dicho que tenía que ver, muy antigua, una película en la que un hermano y una hermana llegan a un hotel de París y se hospedan en 2 habitaciones del hotel, el hermano en la 19, y a la mañana siguiente, cuando la hermana va a buscar a su hermano, no existe la habitación 19, ha desaparecido. Es una película que se plantea así como una intriga fantástica, que finalmente luego tiene una solución, pero la habitación 19 era la que me había dado Dominique en el Pompidou. Bueno, abrí, ella me dijo, ten cuidado. Es decir, entonces yo me acordé de aquello que dijo Borges, el miedo, la curiosidad pudo más que el miedo. Y decidí entrar en la habitación, y en la habitación lo que había era una maleta. Después supe que era la maleta de Marlène Dietrich. Y también había otra puerta. Entonces, pues lo único que hice fue probar con mi llave en la segunda puerta y no servía, y me volví a Barcelona. Y algunas personas que supieron de esta historia me pedían la llave. Y no la di a nadie, naturalmente. La conservo en mi casa. Y Dominique me dijo, lástima que no volvieras a París, porque podrías haber abierto la segunda puerta, porque cambió el cerrojo. Y en este tipo de historias, iba a decir que se nos pasa la vida, pero es así como trabajamos Dominique y yo, continuamente enchuflándonos ánimos, apoyándonos mutuamente en nuestros respectivos trabajos. Ella tenía que estar aquí y decir que sí de todo lo que digo, para no desmentirme en nada, pero no ha podido venir. Estamos preparando para esta conferencia que quiero dar en el Collège de France, que se titula Falsifica mejor, que la voy a dar el 24 de marzo del año que viene, en la que hago un manifiesto sobre la desaparición de la literatura y sobre la ausencia de autenticidad en todo lo que conocemos en este mundo. Es decir, un manifiesto sobre lo falso, partidario de la radicalidad de lo falso. El manifiesto, lo que voy contando, es tan obviamente potente que al final lo que voy leyendo todo el público cree que es mentira, es falso, sin que haya pruebas de que lo sea. Entonces Dominique participará ahí, en principio, ante todos los profesores del Collège de France,
aparecerá y desaparecerá. Cuando yo diga la desaparición de la literatura, desaparecerá Dominique. Tiene un método que es el método de Fregoli, que tiene muy bien estudiado, y en poco tiempo aparecerá de nuevo, pero convertida en otro escritor que también desaparecerá en un momento determinado. Y esto lo haremos ante todos los profesores del Collège de France, y será un libro que se llamará Falsifica mejor, por aquella frase de Beckett tan conocida: fracasa, fracasa bien, fracasa mejor. Aquí será Falsifica mejor. Una invitación a falsificarlo todo, que no hace falta hacerlo porque todo es falso. Aunque no tengo pruebas de que todo sea falso. Obrigado, Henrique. Antes de passarmos aos filmes, queria, se alguém quiser fazer alguma pergunta, e dizer também que o livro está ali à venda e que no final da sessão o Henrique também pode dar autógrafos. Los films de Dominique son, yo conozco alguno, muy poco, son films, algunos hechos para una web cinematográfica francesa muy buena. Hay uno sobre Ralph Fiennes, otro sobre Antonioni. Hace montajes de sus películas para dar una visión de cineastas o de actores. Y también hay otro tipo de films. E também tem que foi feito para... Hay una aparición como Lola Montes. E outro que é hotel, que este foi filmado no Splendid Hotel, nesta exposição de que o Henrique estava a falar. E há outro em que ela é Prémio Nobel. Y una con Bob Dylan, sí, donde predice el premio Nobel. Não sei se há alguma pergunta. Pronto, queria agradecer, mas se posso perguntar em espanhol também é mais simples. Eu sou espanhol. Pronto, bueno, me gustaría preguntarle sobre el libro, en concreto sobre un aspecto que usted a veces confiesa que algo le guía para tener la fortuna de recibir o de encontrar determinadas situaciones. Y yo creo que es un azar buscado de alguna forma por usted. Entiendo que quizá lo que ya en historia abreviada de la literatura portátil plantea en esa especie de, desde mi punto de vista, red utópica de individuos que se encuentran para generar algo fantástico, no sé si de alguna manera sentó las bases para el elogio que está presente en el libro a esa amistad estupenda, a esa colaboración entre mentes creativas que, aunque tengan diferentes prácticas, estas se entrecruzan para llegar a un destino, a mi modo de ver, estupendo. Pero no sé si, como el ciclista que está pensando que se va a caer de la bicicleta y al final se tira para llevar razón, usted de alguna manera no se ha visto en la necesidad de abrir también esos puentes hacia el arte contemporáneo en este caso. No sé. El arte contemporáneo y la escritura ya está en Baudelaire, si nos acordamos, Baudelaire, crítico de arte. Hay una exposición en París ahora que se llama El ojo de Baudelaire. Iban unidos todo, la pintura y la escritura no se entendían separados prácticamente. Y luego hubo la separación, pero en definitiva lo que hago es reanudar, como otros escritores están haciendo, ampliar el campo de batalla de la literatura hacia territorios como las instalaciones. Hay un libro que se ha publicado en Cataluña y que se ha traducido en castellano, que se llama Hermano de Hielo, que es un libro muy interesante de una joven escritora llamada Alicia Koff, seguidora de Sebald un poco, en el que conjuga prácticamente el libro es una instalación y al mismo tiempo un trabajo sobre el hielo, a través de las relaciones con su familia y también con el relato de las conquistas del Polo Norte y Polo Sur. Es un libro muy interesante que pone en comunicación también arte y literatura. La pregunta era sobre el arte contemporáneo, supongo, ¿no? Para luego, no
sé, buscado, ¿no? Hay una cierta anticipación en lo que uno hace con su trabajo, como si de alguna forma uno al hacer intentara encontrar aquello que desea, sea positivo, ¿no? Y que luego al final aquello acaba por aparecer. Y yo creo que usted es demasiado modesto, porque a lo mejor no hay nada que le guía más que su propia virtud. Es una palabra un poco extraña. Bueno, yo soy una persona confusa, de verdad, no lo digo en serio, en el sentido de que, por un lado, estoy de acuerdo con Paul Valéry cuando decía los optimistas escriben mal, pero al mismo tiempo estoy encantado con María Mata Eléctrico porque es un libro sobre el entusiasmo, que tampoco va mal en días como este. Y se basa también en una frase muy americana de Emerson, pero que yo creo que tiene una lógica absoluta. Dice, nada se hizo nunca sin entusiasmo. Tan sencillo como esto. No se han levantado obras de arte ni se han hecho otras historias si no ha sido con entusiasmo, que es lo que creo que falta mucho en muchos lugares que conocemos y territorios familiares, ¿no? Así que yo creo en el entusiasmo, aunque sea una locura y me lleve a escribir mal, porque, como decía Paul Valéry. Pero en definitiva, no es que sea optimista, que no lo soy nada, pero, y por eso soy confuso, pero creo también en la necesidad de salvarse a través del arte, por ejemplo, una propuesta. Y también propongo en el libro que el arte sea el centro. Esto sí que es una utopía, pero que quizás en los años 60 no lo era tanto, o 70, pero que ahora sí lo es totalmente. Pero en los años 60 o 70 había grandes recitales de poesía con masas que existían a los recitales en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y toda la poesía ha desaparecido de la vida cotidiana y ha desaparecido también el arte mismo. Y propongo que funcione la vida a través del arte en el centro, ¿por qué no? Sería posible, sí, pero desde luego a medida que avanzan los años a mí me parece cada vez más lejana la posibilidad. Pero, por ejemplo, en la documenta de Cassel, que me hizo escribir un libro también publicado en Portugal, Cassel no invita a la lógica, la ciudad de Cassel se convierte en una ciudad en la que el arte es el centro de la actividad de toda la ciudad. Y es una ciudad con problemas, pero agradable, más agradable que las que conocemos. Pero bueno, no, la televisión en la política lo centra todo, es aburridísimo y el arte cada vez queda como más... Y a mí me apasiona conversar sobre cosas distintas de las que estamos acostumbrados a que nos envíen como mierda por ahí en la televisión y en otros lugares. Hola, buenas noches. Antes hablabas de que al escribir este libro... perdón. Hola, buenas noches. Antes decías que este es el libro que escribiste con más libertad. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué cuesta tanto escribir entonces con libertad? ¿Y qué mecanismos crees que se podrían encontrar para tratar de hacerlo? Bueno, simplemente en todos escribo con libertad, porque toda la obra lo demuestra, no he estado nunca condicionada por nada. Pero en este decidí hacer lo que me diera la gana del todo, por una vez. Porque el libro es sumamente, no diría culto, pero están las referencias continuadas que no están al alcance de ciudadano medio. Pero tampoco es un libro pedante, ni muchísimo menos. A mí lo que veo lo asocio siempre con hechos o con realidades culturales o con recuerdos. Y ser yo, por una vez, más que nunca. Y a ver qué pasa. Y lo que ha pasado ha sido bueno, por otra parte. He tenido los lectores que merezco. Mais uma pergunta antes de passarmos aos filmes. Bueno, yo también voy a preguntar en español. Muchas gracias por la amabilidad y por la generosidad de todo lo que ha contado. Es una pregunta muy corta, muy sencilla. Me gustaría saber si ya ha visitado la exposición que tiene aquí Dominique González Foster en Lisboa. Yo he llegado hace unas horas a Lisboa. Ah, bueno, perdón. Sí. Bueno, quería saber si sabe un poco sobre la exposición o si puede mostrar... O si puede... Pinchon Park. Sí,
Sí, ¿cuánto hay de usted en la exposición? Era mi pregunta. Esta vez no ha habido equívocos. He colaborado con una frase. Una frase que pasa por ser de Pynchon, pero que es mi especialidad, hacer frases que son de otro, pero que son mías. Y en este caso la frase que elegí es incluso los paranoicos tienen perseguidores. Sí. Y es muy propia de Pynchon. Muito obrigado, Henrique. O livro está ali, à vossa disposição. Vamos ver agora os filmes da Dominique Gonzalez Foster. Obrigado. Obrigado, gracias. Pero una de las cosas que yo había colocado en Marienbad, en Dublinesca, era una banda de jazz híbrido, que aún no sé lo que significa, que tocaba piezas de jazz híbrido y se llamaba Marienbad Eléctrico. Y me gustaba tanto la idea de una banda de jazz que se llamara Marienbad Eléctrico, la posición obvia entre un sitio como un balneario, Marienbad, tan aburrido y tan clásico y tan enfermo y tan europeo decadente, con algo totalmente eléctrico y absolutamente brillante. Y este título era el que decidí para el libro.
Y el encargo fue beneficioso para mí porque en el fondo es el libro que creo que con mayor libertad del mundo he escrito. Es el libro más libre que he escrito. ¿Por qué? Pues porque estoy yo tal como quisiera haber estado en los libros, es decir, sin pensar en ningún aspecto industrial del libro, comercial, de alguna forma, haciendo exactamente lo que, uniendo haciendo todo el juego de asociaciones que normalmente hago de una forma más restringida, asociaciones de todo tipo entre las cosas, siempre con el fondo de la película Marienbad, el año pasado Marienbad, la película del año 62, esa película que batió récords de incomprensión, la película que menos comprendida ha sido en toda la historia del cine. Esa película yo la vi unas 17 veces o 18, cuando salía del colegio, iba por el Paseo de Gracia de Barcelona y un acomodador que era amigo de mi familia me dejaba entrar, yo entraba a ver un trozo de la película para ver si la entendía y jamás la entendía. Entonces entré en una crisis importante porque tenía 16, 17 años y pensé, si no entiendo esto es que soy idiota, tengo que entenderlo. Cada día iba a verlo y no lo entendía.